Asamblea Nacional de Venezuela ya tiene representante en México. Se trata de Reinaldo Díaz. Lo tengo en la línea telefónica. Reinaldo, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poco cómo surge esta figura de representación a tu cargo por parte de la Asamblea Nacional. Aquí hemos seguido con mucha puntualidad la situación en Venezuela. Hemos hablado varias veces con integrantes de la Asamblea Nacional y personas que nos han informado cómo están las cosas, y por supuesto estamos al tanto pues de la situación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. ¿Qué propósito tiene la representación en México? Mira, en este instante es básicamente, soy un emisario de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional Legítima en Venezuela, en donde la razón en estos momentos tiene una función muy específica. Nicolás Maduro se atrevió, en el marco de su usurpación y en el marco de su ilegalidad, de proponerle a México un embajador, Francisco Arias Cárdenas, ex gobernador de la provincia del estado Zulia, en Venezuela. Sí. Y frente a este asunto, pues el presidente de la Comisión de Política Exterior, Francisco Sucre, diputado, pues nos ha dado la tarea de introducir una carta muy puntual para hacerle saber al excelentísimo canciller Marcel Ebrard, y obviamente que sea dirigida también y que sea de conocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, de la ilegalidad que está incurriendo sobre este nombramiento. Y específicamente en dos puntos. Sí. Primero, de quien emana esta decisión, pues obviamente es del usurpador, es de aquel que hizo una elección básicamente a su medida y que se autoproclama presidente el 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia sin pasar por la Asamblea Nacional. Este es quien emana esta decisión de este supuesto embajador ahora propuesto por el usurpador. Y en segundo lugar es que, al igual que en todos lados del mundo, cualquier jefe de misión diplomática tiene que ser refrendado por el órgano legislativo. Esto no pasó en Venezuela. Ningún órgano legislativo, que específicamente es la Asamblea Nacional, dio de conocimiento del nombramiento de este jefe de misión diplomática, Francisco Arias Cárdenas, para los Estados Unidos mexicanos. Por lo cual no cuenta con ningún tipo de legalidad desde cualquier punto de vista, y por lo tanto pues nosotros estamos sugiriendo de que muy respetuosamente se evalúen estos temas para no otorgarle el beneplácito a esta persona que, además de la ilegalidad, es uno de los principales artífices, una razón moral de muchísimo peso, sobre todo ahorita para el momento que vive México. Es una persona que está vinculado a actos de corrupción gravísimos en la provincia del estado Zulia, y no son inventos nuestros, son precisamente denuncias de Transparencia Internacional y de investigaciones que se están haciendo en el caso de Odebrecht. Estamos hablando de aproximadamente más de 11 obras públicas contratadas con Odebrecht, y que hay una pérdida en la cual no se sabe después de su mandato de más de 20.000 millones de dólares. Y yo quisiera repetir este monto. Estamos hablando de una corrupción por parte de este sujeto que se vincula a base de un robo de 20.000 millones de dólares. ¿Él qué cargo tenía en el estado Zulia? Era el gobernador del estado. ¿Entre qué años y qué año? ¿Entre qué año y qué año? Desde el año 2013, Sí. después de 6 años, hasta justamente a finales del año 2018, fue que culminó su mandato Como gobernador. oficial como gobernador. Lo más grave de este asunto es que hoy el estado Zulia es uno de los estados más afectados por la crisis de servicios públicos en nuestro país. Es un estado que pasa no horas, pasa semanas sin luz, semanas, y tienen problemas, obviamente, en consecuencia de este asunto, a el servicio del agua que no le llega a los ciudadanos. Entonces, mira, nosotros lo que queremos es, de una manera muy puntual y muy respetuosa, se lea esta carta con muchísimo detenimiento, se entienda no solamente la complejidad política de un nombramiento de una persona en el cual incurriría en una ilegalidad desde el punto de vista constitucional de nuestro país, y que además
desde el punto de vista moral y sobre todo en el momento político que entendemos que está viviendo México, que está emprendiendo una lucha contra la corrupción, creemos que es una gran incongruencia que frente a estas denuncias de robo abierto, expuesto, denunciado por diversos organismos internacionales de este personaje, pues México se haga la vista gorda frente a un sujeto con tales denuncias de corrupción. Creo que obviamente la lucha contra la corrupción debe venir desde todos puntos de vista y esto es algo que obviamente nosotros muy respetuosamente hacemos un llamado para que sea evaluado y que sea considerado, porque entendemos que la Cancillería todavía no ha tomado decisiones sobre este punto. Bueno, ¿por qué razón, digamos, decide Nicolás Maduro enviar a Francisco Arias Cárdenas como embajador a México? Mira, principalmente porque creemos que está buscando la manera de fortalecerse en aquellos países que todavía no han sido de repente algún punto de vista contundentes en su contra. Sin embargo, nosotros sabemos y respetamos que la postura de México ha tratado de ser una postura de mediación y de buscar una solución a la crisis compleja que vive Venezuela. Ahora, una cosa sí es muy cierta, aceptar a una persona frente a estas condiciones, creo que quitaría un poco el balance dentro de lo que sería un proceso de mediación, dado que de alguna otra forma haría entender a la Asamblea Nacional y a los venezolanos que se está tomando un poco postura a favor del dictador Nicolás Maduro. Creo que justamente para buscar una salida, y si México quiere permanecer dentro de un escenario balanceado y buscar una mediación, pues justamente son este tipo de decisiones que sí, que pueden ser complejas, pero que al final creo que traerían un beneficio para una solución de un problema muy complejo, y en la cual México creemos que pudiera en alguna oportunidad, si se dan las condiciones, de prestarse como un escenario para poder conversar. Hasta el momento no lo hay. Sí. Y eso es muy importante que se sepa. No Pero digamos que no dando el beneplácito a Francisco Arias Cárdenas, fortalecería México su posición como eventual intermediador en este conflicto. Sí, efectivamente, porque primero no cumple con los requisitos de legalidad y en segundo lugar, pues además, no solamente con ser simplemente legalistas y principistas, esta persona desde el punto de vista moral pues tiene unas graves denuncias desde todo punto de vista de corrupción. Creemos que esto le quitaría un poco el balance de la postura que ha tratado de mantener México frente a este sentido y más bien en aras de aportar en una política de construir una solución, una salida. Creo que afectaría muchísimo la percepción de parte no solamente de la Asamblea Nacional, sino considero que en la gran mayoría de los venezolanos sobre la crisis que vive Venezuela. Bueno, ¿podría haber otros perfiles que, digamos, ustedes no consideraran, ustedes como Asamblea Nacional, pues no consideraran tan negativos, digamos? Porque, bueno, yo sé que ustedes consideran que Maduro es un usurpador y no le dan legitimidad a su gobierno, pero ¿podría podría haber un mejor perfil que el de Francisco Arias Cárdenas? Mira, nosotros creemos que no es necesario involucrarnos en estos momentos con una crisis y una coyuntura de gobernabilidad, se puede decir, desde cualquier punto de vista, una crisis política tan compleja que ningún país se atreva a aceptar de Nicolás Maduro una representación, sobre todo si tiene una idea de prestarse como mediador dentro de este conflicto. Sí. Realmente nosotros creemos de que se pueden hacer cualquier tipo de esfuerzos sin tener una representación oficial de este estilo, que más bien creo que pudiera afectar más cualquier proceso en futuro. En verdad, sobre los perfiles, mira, cualquier decisión, obviamente, como tú comentas, que emane de un poder que está usurpado y que no pase por la Asamblea Nacional, pues evidentemente no puede ser reconocido. Y si se puede, en este caso además, si en algún momento esto se puede torcer o hacer a la medida para complacer a Nicolás Maduro, pues tampoco quita que esto también se pueda hacer para Juan Guaidó entonces en México. Pues muy bien, Reinaldo, te quería preguntar también sobre lo que sucedió en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde los integrantes del Grupo de Lima se retiraron
en el momento en el que el canciller de Nicolás Maduro hablaba. Sí, mira, efectivamente eso ya ha venido siendo una práctica que creemos que es de solidaridad frente a un régimen que realmente hoy no está representando a los venezolanos. Cuando hoy un venezolano se dirige a cualquier cuerpo diplomático, oficina consular, en cualquier parte del mundo, no tiene una representación. Cuando hoy cualquier representante sale de Venezuela a tratar de persuadir y de alguna manera tapar las violaciones constantes a los derechos humanos, la crisis que hoy está viviendo nuestro país, pues obviamente no es un representante que sea digno de ser escuchado, porque más bien lo que está es tratando de tergiversar una realidad que es sumamente crítica, y es muy importante que sepa que ya trasciende de cualquier tendencia ideológica, sino ya es un tema verdaderamente humanitario. Nosotros entendemos que el Grupo de Lima ha palpado en primera mano por las visitas que ha hecho en Venezuela de esta crisis, y obviamente cuando tú vives este problema, cuando no es que lo lees en los libros, sino cuando lo vives, cuando lo ves, cuando lo sientes, es cuando logras entender el padecimiento de un pueblo y no te hace ser cómplice de esta realidad. Por eso nosotros creemos y agradecemos al Grupo de Lima y a los distintos embajadores que se han ido manifestando, que ya son casi 60 países que hoy reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, que en verdad esto es un proceso de transición que no se va a detener, sí, y que agradecemos las medidas de presión que se han ido realizando desde el punto de vista diplomático para lograr el cese de la usurpación definitiva en Venezuela. Por último, Reinaldo, eres representante de la Asamblea Nacional de Venezuela en México, un país que sigue reconociendo a Nicolás Maduro como presidente. ¿Eso dificulta tu trabajo aquí? ¿Cómo te han recibido las autoridades? ¿Has podido platicar con alguien de Relaciones Exteriores? Cuéntanos un poco. Sí, mira, tengo que ser bastante responsable en ese punto. Ya hemos conversado con Cancillería en varias oportunidades. Hemos conversado con distintas autoridades y realmente se ha mantenido verdaderamente un estatus de respeto, se ha mantenido verdaderamente un estatus de entendimiento, de ver cuáles son las posturas, porque comprendemos que efectivamente México está haciendo un esfuerzo en buscar una salida, que no es fácil por las diversas complejidades, pero algo que sí se debe decir es que sí hemos sido atendidos. En este caso se ha mantenido de una manera muy bajo perfil, porque creemos que estos son procesos que no se deben llevar a la luz pública, pero sí efectivamente han escuchado nuestras propuestas, y parte de lo que hoy venimos a hacer y lo que vamos a hacer en frente de la Cancillería, que es entregar esta carta de la Comisión de Política Exterior, es justamente manifestar estas ideas, porque sabemos que las escuchan y que de alguna manera están tratando de mantener ese equilibrio. Entonces, ojalá y esperamos de que sean extendidas estas solicitudes, esta carta formal por parte de la Asamblea Nacional, y que de alguna manera podamos tener una respuesta que satisfaga lo que se está buscando, que al final es que podamos tener tal vez un interlocutor en América Latina para poder resolver este conflicto. Pues bien, Reinaldo, muchas gracias por la confianza, por estar en este espacio informativo. Aquí hemos seguido de cerca lo que está pasando en Venezuela. Aquí, por ejemplo, estuvo en esta misma mesa donde me encuentro el diputado Juan Requesens, antes de lo que le sucedió en Venezuela, su encarcelamiento. Así que nos mantenemos en comunicación y abiertos. Muchísimas gracias por la oportunidad y seguiremos informándoles de esta situación. Gracias, Reinaldo, muy amable.